Hoy en Visión para Vivir. Si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, usted tiene una gran fortaleza disponible para usted. Si usted no está conectado con Dios, por más capacidades que usted pueda tener y habilidades, simple y sencillamente usted no va a poder tener el poder que usted necesita para seguir avanzando porque no está conectado a esa fuente de poder. ¿Intercambiaría su cansancio por la fortaleza de Dios? Bienvenido a Visión para Vivir, con el pastor Carlos A. Zazueta. Al estudiar la epístola a los Gálatas, encontramos que se nos presenta un intercambio de vida, un intercambio espiritual. Sin embargo, a algunos se les dificulta dejar a un lado la teología con la que se han criado por el Evangelio de la gracia que Jesús nos ha traído. Pero esta situación no es algo que solo se presentó en aquel entonces. Este sigue siendo un problema actual y presente. Y para profundizar más sobre este tema, le invito a que abra su Biblia en el capítulo 2 del libro de Gálatas y acompáñenos a escuchar el mensaje titulado La vida intercambiada. Hablemos con nuestro Padre Celestial en este momento. Oh Señor, nuestro gran pastor, gracias. Gracias por ser no solamente el proveedor, pero también el sustentador de nuestra fe. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, Señor, y también por todo lo que harás. Señor, estamos contentos porque sabemos que aunque haya momentos de tristeza, hay momentos de amargura en nuestras vidas, al final de cuentas, cada una de esas cosas nos enseña que tú estás en control de nuestras vidas. Ayúdanos a que lo que sabemos en nuestra mente podamos bajarlo a nuestro corazón para que logramos comprender, Padre eterno, que en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, Padre, siempre recordemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Enséñanos a esperar en ti, Señor. Es precisamente en el nombre de Jesús en quien te lo pedimos. Y todos decimos, amén. Hermanos, algunas veces pensamos que todas las semanas son iguales. Sobre todo si pensamos que tenemos vidas tan aburridas, creemos que todas las semanas es lo mismo. Si llega a ser parte de la costumbre y de la rutina lo que usted hace cada fin de semana, usted pensará que es lo mismo cada semana. Pero si nos fijamos con detenimiento, nos damos cuenta que no, las semanas no son iguales una con la otra. Hay algo distinto, hay algo que pasa que lo hace único y que lo hace especial. Sin embargo, hay una situación que sí es común semana tras semana. Llega el momento en que nos sentimos cansados, agotados. Y a veces no sabemos si vamos a llegar al fin de semana. Para muchos de ustedes es un gusto decir, gracias a Dios, es viernes. Para el pastor es, ay Señor, es viernes. Actuamos de manera distinta, ¿verdad? Pero déjenme decirles una cosa, hermanos. Por más cansados que nos sintamos, tenemos que recordar una cosa muy importante. Dios es fiel. Miren, el miércoles de la semana pasada me sentía bastante cansado. Emocionalmente me sentía drenado. Había tenido algunas reuniones acá en la iglesia. Estaba comenzando a preparar el mensaje para este domingo. Y para cuando iba de camino a casa, yo estaba cansado como no me había sentido en mucho tiempo. Quizá algunos de ustedes se identifiquen conmigo. Era un cansancio aparte de físico, mental, emocional. Llegaba al punto de no saber realmente si podía yo continuar haciendo lo que he estado haciendo. A veces es extenuante. Yo no sé si ustedes alguna vez le ha pasado esto, que se siente tan cansado que llega a su casa y así como está con toda ropa, se acuesta y no se desviste, así se queda hasta el día siguiente. Bueno, algo así me sucedió a mí el miércoles, cansado. Pero antes de hacer eso, quise buscar al Señor y pedirle ayuda. Le dije al Señor,
en mi oración que me ayudara, que no sabía por qué me sentía tan oprimido, tan mal. Y fue interesante porque al buscarlo a él en la palabra, puso mis ojos en un pasaje en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 31, y quisiera compartir ese pasaje, sobre todo si usted en este día se siente cansado, o esta semana fue cansada para usted. Fue un pasaje que realmente levantó mis ánimos. Y tiene mucho que ver con el pasaje que leeremos el día de hoy en Gálatas capítulo 2, versículo 17 al 21. Isaías 40, comenzando en el versículo 28, dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Se da usted cuenta la sabiduría que hay aquí en este pasaje en Isaías? El contexto de este pasaje es la grandeza incomparable de Dios. Él lo es todo en nuestras vidas. Él nunca se cansa. Él nunca dice: ay, no, otro día más con esta persona que no hace caso. Él no se cansa. A él no se le acaban las fuerzas, las energías. En la última parte de este capítulo 40 de Isaías, habla de los jóvenes. Y no es cierto que cuando pensamos en jóvenes, pensamos en personas con mucha fuerza, ¿no es cierto? Con muchas energías. Sobre todo si usted tiene adolescentes en la casa, usted sabe que esos muchachos tienen fuerzas. Pero aquí habla al final del capítulo 40, para ser más exactos en el versículo 31, de que aún los jóvenes pueden cansarse y lo hacen. Pero también dice algo muy importante. Dice que para el creyente, cuando ese sentido de cansancio, de agotamiento llega a su vida, hay esperanza. Hay fuerzas que van a ser intercambiadas por el cansancio. Hay fuerzas que van a renovar las suyas. Pero la clave está en esperar. ¿Pero en esperar en quién? En el Señor. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuál es la clave? Esperar en el Señor. Esto significa que cuando usted se sienta desgastado, débil, que ya no puede seguir adelante, que le pide permiso a un pie para dar otro paso, recuerde este pasaje. Sus fuerzas pueden ser renovadas, siempre y cuando usted espera en el Señor. Esta es una palabra interesante porque da la idea de cambiar algo por algo mejor. Cuando digo que sus fuerzas son renovadas, da esa idea de cambiar algo que tiene un valor por algo que es más importante. Por ejemplo, tengo una moneda de 1 centavo aquí. Si yo a esta moneda la intercambio por un billete de $1, este es un gran cambio, ¿verdad? Hay una diferencia si usted poseía esto antes y luego lo intercambia por algo que es más grande. Ahora, si usted tiene, por ejemplo, un billete de $1 y luego lo cambia por uno de $100, este es un gran intercambio, ¿no es cierto? Más o menos esa es la idea aquí en este pasaje. Las fuerzas que usted tiene, por más desgastadas, por más devaluadas que puedan estar, pueden ser intercambiadas por una fuerza superior siempre y cuando usted espere en el Señor. Así que si todo esto lo ponemos junto, lo que podemos obtener de este pasaje es que los que confían en el Señor intercambian su debilidad por la fortaleza de Dios. Porque cuán grande es nuestro Dios. El pasaje aquí en Isaías también dice que vamos a desarrollar alas
como las águilas. Y no malentienda el pasaje. No es que le van a empezar a salir alas por detrás de la espalda. Va a creer que ya se volvió un ángel, ¿verdad? No significa eso. Lo que está hablando aquí el profeta Isaías lo hace en un sentido figurado, pero está hablando de lo que significa que a las águilas extienda a todo lo que dan sus alas. Es decir, usted con esas fuerzas renovadas va a poder sobrevolar por encima de las dificultades de día con día. Va a poder sobreponerse a los cansancios de la semana. Va a poder seguir adelante confiando en que Dios tiene control, aunque usted no sienta que puede dar un paso. Eso es lo que dice aquí el profeta Isaías para aquellos que esperan en el Señor. Este es un mensaje para mí, pero también para usted, si usted se siente cansado esta semana, ¿no es cierto? Caminaremos y no desmayaremos. Correremos. Si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, usted tiene una gran fortaleza disponible para usted. Pero a menos que usted pueda ser conectado a la fuente de poder, usted no va a poder hacer nada. Piense usted en un foco, en un reflector. Cualquier bombillo o foco reflector tiene la capacidad para encender y dar luz en un cuarto oscuro, ¿no es cierto? Cualquiera, siempre y cuando no esté fundido. Pero a menos que esté conectado a la fuente de energía, no va a encender y dar la luz que tiene que dar. Lo mismo usted, si usted no está conectado con Dios, por más capacidades que usted pueda tener y habilidades, simple y sencillamente usted no va a poder tener el poder que usted necesita para seguir avanzando porque no está conectado a esa fuente de poder. De la sabiduría de Isaías, pasamos a los principios del apóstol Pablo. Porque yo le reto a usted a intentarlo. Conéctese a la fuente de poder que es Dios. Y usted va a ver qué fuerzas tan increíbles usted tendrá para seguir adelante en esta vida. Cuando usted decía, ya no puedo más, el Señor le dice, claro que puedes. Yo a veces pienso en Dios como un gimnasio. Usted no sé si usted ha ido a un gimnasio. Hace tiempo que no voy, ¿verdad? Ya hasta me han de haber cancelado mi membresía. Pero recuerdo haber ido y una vez confiar en un instructor. Y recuerdo que la persona constantemente me decía, dame 10. Y yo iba por las 5 y ya no podía. No, dame 10, tú sí puedes. Y sentía que eso me decía el instructor. Y pongo a pensar lo mismo con respecto a Dios, porque cuando a veces sentimos que no podemos seguir, el Señor dice, dame 10, sí puedes, dame 10. Y Él sabe, porque Él nos hizo, y sabe que si podemos dar un poco más, lo lograremos porque Él nos hizo y sabe de lo que estamos compuestos. Y usted puede, si Dios le dice, dame 10. ¿Por qué Dios nos hizo? Dios nos hizo. Vaya conmigo a Gálatas para intentar conectarnos a esa fuente de poder que es Dios. Lo que Isaías habla en sentido figurado y emocional, el apóstol Pablo lo habla pero en sentido espiritual. Él nos presenta otro intercambio, pero un intercambio de vida. Es un intercambio de vida espiritual. Vaya a Gálatas capítulo 2, versículos, vamos a comenzar en el 15. Pero déjeme darle un contexto de lo que Gálatas 2, 15 al 21 trata. Aquí hay una batalla que se está desarrollando entre el apóstol Pablo y los críticos, aquellos falsos maestros que había en la iglesia, infiltrados. La teología judía enseñaba que en un momento de la historia, la justificación del creyente iba a ocurrir en el tiempo del juicio final. Es decir, según los judíos, ellos pensaban que usted podía hacer todas las obras buenas y agradables a Dios que fuera posible, y cada obra tenía un peso adecuado, y al final de cuentas, en el juicio venidero, en el juicio final, todo lo que usted ha hecho iba a tener un peso suficiente que era lo que a usted le iba a justificar delante de Dios. Pero llega el apóstol Pablo con unas noticias distintas, donde dice que no es necesario hacer absolutamente nada para ganarse el favor de Dios, para ser justificados por Dios, simple y sencillamente tener nuestra confianza y nuestra fe plena en Jesucristo. Así que la teología de muchos de los judíos comenzaba a cambiar y se estaban sintiendo un poco mal, porque ahora tenían que hacer coincidir su forma antigua de pensar con la nueva forma de pensar, ahora que ellos estaban convirtiéndose al cristianismo.
De esa manera, muchos de los judíos, al escuchar el mensaje de la gracia que Pablo predicaba, de que al momento de la conversión un hombre o una mujer eran justificados delante de Dios, desde ese instante en lo adelante, siempre y cuando tuvieran la confianza plena en el Señor. Muchos de ellos pensaban, entonces, si Dios justifica a los malos, ¿qué caso tiene ser buena gente? ¿Para qué hacemos el bien? Si al final de cuentas Dios va a justificar a uno de los malos. ¿Puede ver el razonamiento? Pablo era un fariseo de fariseos antes de convertirse a Cristo. Él no necesitaba esperar a la eternidad para darse cuenta de que si iba a ser justificado o no, porque ahora que había comprendido el mensaje de la gracia, se daba cuenta que no era necesario esperar hasta entonces. En el instante en que uno ponía su confianza en Cristo, uno en ese instante era justificado. No tenía que esperar uno al final de los tiempos. Pero los judíos, junto con los creyentes legalistas, decían, no. Si enseñas eso a la gente entonces, porque se sienten seguros de su salvación, va a comenzar a hacer lo que les venga en gana. Y no estaban tan errados, porque el comportamiento de muchos que se consideran cristianos hoy en día pudiera dar a entender lo que ellos tenían temor en aquel tiempo. Pero Pablo estaba diciendo, de ninguna manera. Vamos a ver qué principio nos da. Con respecto a la justificación, comenzando en el versículo 15, el apóstol Pablo nos dice algunas cosas. Dice, al momento de nuestra conversión, nuestras vidas son intercambiadas con las de otra vida, que es la vida de Jesucristo. Y a partir de ese instante, a partir del momento de la conversión, tenemos una nueva vida en Cristo. Pablo declara esta verdad de manera muy contundente. Gálatas 2, versículo 15, y dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído. Sin embargo, dice, aquí está el apóstol Pablo hablando, y vea muy bien este pasaje porque contiene bastante información que quiero que usted no se pierda. Lea este pasaje. El apóstol Pablo está hablando primero en forma general, luego está hablando en una forma más personal y finalmente habla de una manera más universal. Su concepto es así. Dice, sin embargo, sabiendo, o sea, él lo dice, lo sabemos, o sea, lo hemos aprendido, y se incluye él, incluye al apóstol Pedro y quizás los otros apóstoles que estaban en Jerusalén. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, es algo general, era el conocimiento general. Eso habían entendido los apóstoles de Jesucristo. Y era lo que él enseñaba en su mensaje. Luego se va y dice, también nosotros, o sea, incluye a Pedro y a los otros apóstoles, ¿verdad? Él mismo, hemos creído, o sea, lo sabemos en forma general, ahora lo hemos experimentado, ahora tenemos conocimiento de causa, sabemos, hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Y ahora utiliza la Escritura para remachar el concepto que dice en forma general y el concepto que dice de manera en su experiencia. Y cita el Salmo 143:2 y también Romanos 3:20, donde dice, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, esta tercera garantía de nuestra justificación, no por lo que hagamos, sino por haber confiado en Cristo, la está utilizando el apóstol Pablo. ¿Por qué quiero ser tan enfático con esto? ¿Por qué lo repito de una manera tan fehaciente para usted que me está oyendo? Porque si usted logra entender el concepto de la doctrina de la justificación, entonces usted logrará comprender lo que significa ser salvo por gracia, por medio de la fe. Pero si usted no logra entender lo que significa este concepto, usted siempre va a estar dudando de la salvación que ahora tiene. Por eso es importante. ¿Qué es esta doctrina de la justificación? Bueno, la doctrina de la justificación es la siguiente. Dice la doctrina de la justificación que son las buenas noticias de que hombres y mujeres pecadores son aceptados por Dios no debido a sus obras, sino por haber ¿qué? Confiado en Cristo Jesús. Sino por haber confiado en Cristo Jesús. Esa es la doctrina de la justificación.
Si la doctrina de la justificación es fundamental para usted como creyente, y póngame mucha atención, yo creo que ningún mensaje de los que usted me haya escuchado a mí predicar, soy tan claro. Y si tiene sueño, levántese y estírese. Es que si usted pestañea en esto que le estoy diciendo, va a pestañear por la eternidad, porque usted no va a entender lo que significa ser cristiano. Esto es fundamental para usted. Créanme, nada tiene sentido si usted no comprende esta gran verdad. Somos salvos por nuestra fe en Cristo, no por lo que hagamos. ¿Nos quita eso un peso de encima? Absolutamente. No tenemos nada que hacer, pero, y aquí viene el pero, es donde muchas veces cometemos el error porque inmediatamente comenzamos a apuntar dedos en los demás diciendo, fulano no es cristiano, mira, no ha hecho esto, no ha hecho lo otro, o no se comporta, no lee la Biblia. Nosotros no podemos saber quién es cristiano o no. Yo aquí puedo ver y para mí ustedes, si dicen que son cristianos, pues yo tengo que darle el beneficio de la duda. Pero yo no lo sé. Usted no puede saber si yo soy cristiano, aunque tenga 20 años de convertido, aunque sea pastor por X número de años, usted no puede saberlo. Solo Dios puede saberlo. Pero hay evidencia en nosotros que atestigua que sí hemos nacido de nuevo. Y ahí es donde quiero llamar su atención. Por eso la doctrina de la justificación es importante. La palabra justificación es importante aquí. La palabra justificación es un término legal. De hecho, la palabra justificado o justificación no simplemente significa tal como si hubiera pecado. No, eso invalidara la palabra justificación. No, la justificación simplemente, como dice ahí, significa que al momento de la conversión, al momento de poner mi fe en Cristo Jesús, Dios soberanamente declara justo al pecador desde ese momento en adelante. Término legal tomado de las cortes, de los tribunales, que quería decir lo siguiente: lo contrario a justificación era condenación. Si era encontrada una persona culpable, se le condenaba. Pero si la persona no era culpable, entonces se le justificaba. Era declarado inocente. Eso significa justificación. Dios, como el gran juez, dice que si tú has puesto confianza en su Hijo Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, te has arrepentido pues de tus pecados, entonces Él te justifica, te declara justo. Posicionalmente hablando, tú eres justo, eres inocente, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso significa la justificación. ¿Lo puede entender ahora? Hemos sido declarados justos. Por eso, la justificación en la Biblia dice así, se refiere al acto del favor inmerecido de Dios, o sea, es gracia, no merecemos y Dios nos lo ha dado. Es el acto inmerecido de Dios por el cual Dios pone al pecador en una correcta relación con Él mismo, no solo perdonándolo y absolviéndolo, sino aceptándolo y tratándolo como justo o como inocente. Aunque seamos pecadores, aunque seamos culpables, Dios dice, eres inocente, no por lo que hayas hecho, por lo que hizo mi Hijo en la cruz del Calvario. Esa es la doctrina de la justificación de acuerdo a la Escritura. Y no tiene nada que ver con lo que usted ha hecho. Por lo tanto, si usted no ha hecho nada para ganar la salvación, ¿por qué argumenta usted que la puede perder? Si ha sido puesta y dada a usted. ¿Ve usted la gran diferencia? En los días de la reforma de la iglesia, aquel gran líder de la reforma, Martín Lutero, leyó precisamente la carta de Pablo a los romanos y también la carta a los gálatas. Él vio en estas cartas y se dio cuenta que uno no era salvo por las obras que hacía. Él luchaba con la iglesia porque la iglesia ponía un montón de requisitos para que la gente pudiera tener acceso a Dios. De hecho no podía, por eso tenía una innumerable cantidad de nombres a los que la gente podía dar sus rezos para que ellos intercedieran por ellos ante Dios, porque la gente no podía acercarse al Señor. Por lo tanto, también había que pagar indulgencias, ofrendas, diezmos y una serie de cosas, y todo eso era condicionante para que la gente pudiera tener acceso a Dios. Y aún así no lo lograban. Lutero, cuando leyó eso, no es por lo que hagamos, dice, sino por lo que somos en Cristo, por nuestra justificación, porque el justo vivirá por la fe. Y eso iluminó su mente y comenzó a enseñar eso, y obviamente ocasionó muchos problemas, y se empezó la reforma protestante de Martín Lutero en esos tiempos de la iglesia, en la época medieval.
con una invitación a meditar acerca de la gracia de Dios. Usted está escuchando a Visión para Vivir y el pastor Carlos A. Zazueta con el mensaje La vida intercambiada. Si usted se ha perdido de una porción de este mensaje y le gustaría escuchar esta primera parte de la serie que hemos titulado Gálatas, una carta de liberación, entonces visite nuestra página de internet en visionparavivir.org, en donde la puede obtener en CD o MP3. Y por cierto, si a usted le gusta la tecnología, también hemos puesto a su disposición nuestra aplicación móvil para que escuche nuestros mensajes en la comodidad de su propio horario. Y ahora, permítame preguntarle, ¿es lo esencial de la fe cristiana un asunto referente a lo que nosotros hacemos por Dios o lo que Dios ya ha hecho por nosotros? Conozca la respuesta a esta inquietante pregunta en la oferta del mes que Visión para Vivir le ha preparado como agradecimiento por su donación a este ministerio. Se trata del mensaje Lo esencial de la vida cristiana en formato MP3 o CD. Aproveche la oferta del mes y comparte el valor de la fe cristiana con otros. Solicite este recurso al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 1-800-898-4847 o 972-473-5133 si nos escucha fuera de los Estados Unidos. Le invito a que nos acompañe mañana para continuar con este mensaje titulado La vida intercambiada, aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Hasta entonces. El mensaje anterior, La vida intercambiada, fue copyright 2010 y la grabación es 2011, por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.